Bienvenidos de vuelta al podcast de Café con Autores. Yo soy Carla Nibs y como siempre, pues Café con Autores somos esta comunidad, un espacio en el cual los diferentes autores locales puedan darse a conocer, fomentar la lectura, la escritura. Si tú ya tienes un libro, quieres encontrar al público para él, pues puedes acercarnos a nosotros. Tenemos eventos, sesiones, mercaditos, charlas, podcast como el que estamos aquí el día de hoy con Artemisa. Entonces, pues nada, estoy muy contenta justamente de presentarla aquí el día de hoy. Yo di con ella por estar en un grupo de WhatsApp de la comunidad lésbica, donde se dio a conocer también ahora en la Casa de Cultura un poco de tu libro. Entonces, pues yo estoy muy emocionada de poder tener aquí un libro más de la comunidad. Bienvenida, Artemisa. Muchas gracias, Carla. Pues qué gusto vernos otra vez tan pronto y de estar acá con tu bella audiencia. Muchas gracias. Sí, tan pronto porque la vi hace unos días y le dije que, oye, te quiero invitar, ¿se puede? ¿No se puede? Me dijo, me voy el domingo. Y yo, no se diga más. Exacto. Te invito. Pues primero que nada, yo te quería felicitar por este esfuerzo. Digo, te lo dije en persona ahora que fue tu presentación. Creo que es muy valioso encontrar libros de la comunidad, digo, en este caso específico lésbico, que den visibilidad de todas las historias que sin duda existen, que durante mucho tiempo han sido calladas, suprimidas y pues poco expuestas. Entonces es algo que yo encuentro muy inspirador, obviamente por mis vivencias personales. Entonces, pues te agradezco mucho, primero que nada, este gran esfuerzo que realizaste. Pues no, es muy emocionante que el libro encuentre a sus lectoras, ¿no? Porque primero es esa parte de encontrar a las autoras y ya encontrar a las lectoras pues es para lo que se hace todo. Claro. ¿No? Entonces, pues esta parte es la más linda y qué bueno que pudimos coincidir allá, qué lindo. Definitivamente, a mí me siento muy agradecida también con los grupos lésbicos locales que están muy al pendiente de todas las cosas, ¿eh? Qué bueno. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, como te platicaba al inicio, antes fuera de cámara, me gustaría que la gente te conociera un poquito más, a lo mejor que nos cuentes un poquito de ti, cómo te gustaría que el mundo te conociera. Bueno, yo soy Artemisa Telles, soy escritora, tallerista y autora de la antología Hasta que comienza a brillar. Es la primera antología de cuento lésbico mexicano, en el sentido de que es la primera vez que se hace el esfuerzo de compilarlas a todas. O sea, no es el producto de un concurso, de un grupo de escritura, de un taller de escritura, sino en este formato un poco más histórico, y en ese sentido sería la primera. Pues, ¿qué más? Doy talleres excéntricos, me gusta mucho el cuento. Doy cursos y talleres tanto para escribir como para leer cuento. Soy especializada en cuentistas mexicanas del medio siglo y más, ¿no? Porque, bueno, vas avanzando, lógicamente, pero bueno, pues esa soy. Ya, ay, magnífico. Me encanta que hagas énfasis en el tema de la compilación. Digo, ahorita vamos a hablar más a profundidad del libro, porque justo creo que, o sea, no, bueno, yo tampoco conocía un trabajo como el tuyo, o sea, el que ya tenemos aquí en la mesa, y creo que eso fue lo que me emocionó bastante, o sea, cuando vi la publicación de la charla que ibas a dar y que vas a seguir dando en estos días aquí en Monterrey, dije, qué padre, o sea, como que la verdad me emocioné mucho, o sea, incluso en ese momento busqué en línea como que el libro, vi que en Monterrey como que no estaba todavía tan disponible, lo terminé comprando en un sótano de la Ciudad de México y me llegó acá y dije que, o sea, creo que padre, o sea, lo que te decía también en la charla que tuvimos en persona, era que yo cuando estaba en mi proceso de salir del closet, hace ya como 10 añitos, me faltaba mucho algo que leer, o sea, algo que leer, algo que inspirarme, algo que diga de que necesito sentirme validada, necesito sentir que otras personas han vivido experiencias como la mía, no sentirme como perdida. Entonces me alegra mucho que las personas más jóvenes, que a lo mejor están transitando ese periodo de salir del closet o de identificarse, tengan una herramienta como tu libro a disposición. Entonces, una cosa que hemos platicado en muchas de las presentaciones es que conseguir los textos lésbicos era toda una odisea. Ajá. Cuando yo me empiezo a aproximar, porque claro, las personas que somos lectoras necesitamos leer. Sí. O sea, a lo mejor habrá mucha lencha que pase por la vida y no necesite eso, ¿no? Sí. Pero las que somos lectoras también de inmediato decimos, ¿qué hay? Sí. ¿Qué hay para leer? ¿Qué revistas hay? ¿Qué poemarios hay? ¿Qué novelas hay? Etcétera. Entonces, en esta investigación
La manera en que lo hacíamos es que las lesbianas conocían otras lesbianas que también eran lectoras y te daban los libros. Te daban los libros A en fotocopias, B te los prestaban así en una bolsa de plástico porque ya estaban súper leídos porque un libro lo leían 30 lenchas, ¿no? Entonces era tremendo, era primero encontrar a las lectoras, ¿no? Claro. Y después ahí hacer la relación y todo para conseguir los libros, porque no se consiguen, o sea, no se conseguían esos libros en librería de viejo, ya no digamos en librería de nuevo, por supuesto. Ayer comentaba mi esposa que ella, la recomendación que le habían dado es que en algunas sex shops se vendían, ¿no? Entonces, un libro como Amora, que tiene nada de un libro para una sex shop, lo encontrabas en una sex shop, ¿no? Entonces era eso, porque algunas hacían esa curaduría y seguía siendo algo como escondido, como soterrado, como medio relacionado con las cosas proscritas, ¿no? No algo así abierto. A veces en un antro, en un bar, alguien llevaba los libritos, ¿no? Yo misma llegué a vender mis libros, mis primeros libros, en las fiestas lésbicas que organizaba yo con mis amigas, en los antros o en los festivales que a veces también se hacían en los antros. Entonces era esta circulación, ¿no? En la Ciudad de México viene un hito ahí muy grande cuando Berta de la Maza, que era quien distribuía los libros, ella tenía una página que se llamaba gaylibros.com y otra que se llamaba leslibros.com, y entonces ahí uno encargaba y ella conseguía el libro casi siempre en español, ¿no? O sea, eso era, que fueran los libros en español, y ella lograba, los traía de España, los traía de Argentina, pero era como un tráfico de libros, ¿no? Sí, tal cual. Y en un festival lésbico yo conozco a Berta de la Maza y me dice, yo puedo vender tu libro, y le dije, no puedes porque no tiene código de barras. Y en ese momento, si de por sí el libro estaba detenido, el que no tuviera código de barras hacía imposible que entrara a las librerías. Y ella me dijo, no me importa, tú dame el libro y yo lo soluciono. Entonces ella empezó a hacer eso, porque era, eso te digo, como un tráfico. Entonces tenía en realidad un pequeño público y les decía, aquí está este libro, y lo iban a comprar. Porque las lesbianas lectoras pues eran 8, ¿no? Entonces, y muy determinadas. Exacto, entonces era eso, ¿no? Y a partir de ahí, creo que eso da un giro totalmente, porque años después Berta abre la que fue la librería Voces en Tinta, que después fue la editorial, donde yo publiqué varios de mis libros. Y otros, ¿no? Otros y otras han publicado sus libros ahí, pero sobre todo era el punto donde comprarlos, donde venderlos, donde toparlos, como esto que decías, por casualidad, que eso antes no ocurría, ¿no? Este libro lo pudo alguien y lo puede alguien encontrar por casualidad hoy, ¿no? Y eso ya es un paso, o sea... Sí, abismal, o sea, sí, está muy grande. O sea, digo, ahí me llamó la atención varias cosas que comentaste. O sea, por ejemplo, el tema de que los libros se pudieran encontrar en sex shops me rompe el cráneo, y creo que es algo, por ejemplo, de lo que te comentaba fuera de cámara de mi libro del amor tiene sabor a café, que compilé historias también gays, que bueno, a mí me daría a entender que al estar en una sex shop, pues probablemente sea una historia, pues a lo mejor erótica, ¿no? Claro, o debería. Extremadamente sexualizada. Yo creo que no todas las lesbianas, y que es un poco el cliché, pues queremos todo el tiempo estar leyendo ese tipo de cosas. O sea, obviamente hay momentos para todo, ¿no? Pero, o sea, ¿dónde está el amor tierno, el amor real, el amor auténtico, el de esta añoranza de por otra mujer, ¿no? O sea, no nada más de que, ay, soy un objeto sexual. O sea, es como, no, o sea, no quiero una sex shop para comprar este libro, o sea. Y además sale totalmente de los temas que en realidad las lesbianas en México sí estaban escribiendo. O sea, si uno lee Hasta que comienza a brillar, pues nos podemos pasar 20 años casi de literatura bastante libre de sexo. O sea, casi diría libre de sexo, ¿no? Lo cual yo no lo veo como una ventaja. Es una descripción literal de lo que yo veo, ¿no? Y ya de ahí empezamos también a salir del closet de eso, ¿no? O sea, porque primero, claro, hay que validar que esto es amor, que esto es familia, que porque no era reconocido de esa manera. Entonces, precisamente,
yo creo que sí hay una postura política en mostrar esa otra parte que ahora puede parecer muy rosa, que puede parecer, ay, qué light, ¿no? Pero en realidad yo creo que era muy fuerte. Ese era el statement, decir, de verdad nos amamos, de verdad Sí. nos acompañamos, de verdad son matrimonios, de verdad son relaciones, de verdad son familias, ¿no? Y ya después se fue abriendo esa otra puerta de un siguiente armario de decir, bueno, sí, también cogemos, ¿no? Sí, claro. Pero con más razón era súper inadecuado que se vendiera en la sex shop, era súper inadecuado que fueran libros, o sea, cuando los libros míos empiezan a entrar a algunas librerías, o sea, los colocaban siempre, lo que estamos diciendo, o en una sección de literatura erótica, fuera el libro erótico, ¿no? Porque sí los tengo, claro, ¿no? Y encontrabas libros como El Pozo de la Soledad, o sea, imagínate en la sección erótica, o sea, quien esperaba tener un momento erótico, o sea, le cayó un plomo encima, ¿no? Entonces es una injusticia también con los lectores, porque claro, el que se acerca a la anaquel de erótica no es porque quiere leer cosas gays o lesbianas, ajá, ¿sí? ¿No? Es porque quiere leer sobre sexo y eso no había, ¿no? Correcto, o sea, sí, no había en muchos de los libros, sobre todo lésbicos, ¿no? Sí. Creo que el libro de los hombres gay es diferente y es una historia muy distinta, ¿no? Aunque pasa, obviamente, con ciertas coincidencias. Pero en este caso, pues es así, ¿no? Sí. Y creo que hay una reivindicación importante en eso, que existe una primera librería, ¿no? Donde ya confluye y entonces sí está acomodado de otra manera, pero también puedes topar libros, pero también puedes comprar libros que vienen de otros países, de otras zonas, de otros autores a los que no vas a conocer y ni encontrar de otra manera. Y alrededor de eso, pues empieza a crecer también el universo del libro lésbico en la Ciudad de México. Sí. De todas maneras, pues ya romper ese siguiente techo de cristal, como sucede cuando por una circunstancia de la vida Penguin Random House decide publicar un libro como este, ¿no? Sí. Entonces ahí se rompen otros 20 techos de cristal, estallan, porque pues esto se puede vender en un Sanborns, en la Gandhi, sí, estuvo en la mesa de novedades de todas esas, del sótano, del péndulo. Entonces, literal, sí, entraban y se tropezaban con el libro, sí, un libro que yo creo, no lo puedo garantizar, pero creo que es el único libro nacional que ha estado en mesa de novedades y que tiene la palabra lésbico, sí, en la portada. La verdad, por eso digo que cuando vi la publicación en el grupo de WhatsApp me sorprendió muchísimo, o sea, porque, por ejemplo, con mi libro, con la contraportada hace énfasis en ese tema, yo he visto gente, o sea, que no sabe que yo soy la autora, como generar esta cara de rechazo, de como que, ay, se veía muy lindo, pero ya dice que es como queer, ya no quiero, ¿no? Entonces que trajera así lésbico, sí, y dije, wow, o sea, justamente por el sello editorial que está detrás, dije, sí, wow, o sea, neta me impresionó. Y también pues el hecho de que esté siendo apoyado, pues por ejemplo ahora por Conarte o cosas así, sí, locales, que digo, eso, o sea, inclusive en mi breve vida lésbica, no ocurría, o sea, no, cuando yo tenía, pues hace 10 años, a mis 20s, no ocurría, o sea, seguía haciendo ese tema de no puedo encontrar material, no puedo exponerme, no puedo ver, o sea, como ese tema de tener un poco más de miedo en la calle que progresivamente va mejorando. Entonces me parece un statement súper importante y bastante valioso de tal cual dices, o sea, yo puedo entrar a un péndulo en la Ciudad de México de que, ay, mira, un libro morado, me gustó, déjame ver qué es. Ah, es de lesbianas. Ah, ok, chido, ¿sabes? Y sin este estigma, o sea, porque justo, o sea, es bien molesto, o por lo menos a mí a veces me molesta, que no toda historia lésbica o gay o queer por ende tiene que ser erótica o sexualizada. Así es. O sea, solo somos humanos amando a otros humanos. En este escenario somos mujeres amando a otras mujeres. Pero no tiene por qué venir con esta connotación sexual. O sea, no soy un fetiche, no soy un entretenimiento, no soy esta cosa extraña. Entonces, pues yo estoy muy contenta. Digo, apenas llegó a mis manos hace poco el libro, entonces todavía estoy activamente leyéndolo, llevo los primeros cuentos apenas. Pero quisiera hablar un poquito ahora un poco del contenido de estos primeros cuentos, que también ahora en tu presentación había varias de las autoras. Sí. ¿Cómo fue para ti justo la selección, ir escogiendo en qué orden, cómo, quiénes, cuándo en la elaboración? Bueno, la primera fue una selección natural, que yo había hecho una curaduría, como te decía, yo me dedico al cuento escrito por mujeres en México. Entonces, leyendo cuento, había topado ya con algunos de estos cuentos, los había identificado, los había leído, digamos, de esta manera circunstancial, y los tenía ubicados, ¿no? La otra, como autora,
y artivista, digamos, a las personas que hacemos arte y cultura y que estamos pronunciadas como miembros de la comunidad LGBT, nos convertimos en activistas sin querer. O sea, yo nunca he hecho activismo como tal, ¿no? Pero con mi trabajo se pone sobre la mesa el tema, ¿no? Claro. Entonces, en esos años, en el activismo y en la vida cultural lésbica, había conocido a muchísimas de las autoras, había estado en las presentaciones de sus libros, había presentado yo misma sus libros, entonces ahí ya eran también parte de un corpus que yo conocía, ¿no? Entonces, bueno, esas eran las que tenía. Y de ahí el colmillo, ¿no? Empezar a decir, ¿quién podría haber escrito de este tema? Autoras como Ethel Krause, como Ana Clavel, como Eve Gil, abordan muchísimo el tema de la sexualidad, de la identidad y del erotismo femeninos. Entonces yo decía, no sería difícil que tuvieran un cuento sobre el tema, ¿no? Claro, sí. Entonces ahí, ¿no? La otra, autoras lésbicas que escribían otros géneros, o sea que yo no les conocía cuentos, pero decía, bueno, es lésbica, ha escrito teatro, por ejemplo, en el caso de María Luisa Medina, yo dije, bueno, podría haber escrito cuento, le pregunté y no tenía, ¿no? Pero bueno, con unas sí, con otras no, ir encontrando, ¿no? Y de ahí en el secreto, porque por otro lado yo también quería hacer una curaduría, y entonces para ello lo que les pedí fue los textos sin decirles mucho la intención final, ¿no? Sí. Y entonces con eso poder leer en la libertad de decir esto sí cumple para mí, número uno, con ser cuento, funcionar literariamente como un cuento. Número dos, donde el lesbianismo o el personaje lésbico sí sea protagonista, no nada más sea circunstancial, ¿no? Y que refleje algo de lo mexicano, ¿no? Que se desarrolle en un pueblo o ciudad mexicana, que haya sido producido o publicado en México, ¿no? Varias cosas que pudieran digamos, enmarcar y limitar y delimitar mi propia visión, ¿no? Y entonces ahí, cuando fueron, pues a unas fue directamente decirle, oye, préstame tu cuento, ¿no? Porque ya lo tenía ahí en el ojo, ¿no? Sí. A otras fue decir, ¿quién la conoce? Porque conozco el texto, pero no conozco a la señora, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí. Y las otras ir leyendo y ir seleccionando. A otras, ay, muchas gracias, está padrísimo. Listo. Ya, ¿no? Sí, sí, sí. Y a otras ir haciendo el compromiso poco a poco. Entonces, bueno, eso fue un viaje muy largo, ¿no? Como lo platicaba ese día, la publicación no fue algo sencillo, no puedo saber a qué se deba, porque tampoco podría decir fue discriminación, fue censura. En un caso sí hubo algo de un intento de censura, en el otro más bien era que traían un desmadre ahí, que no es personal, que así estaban ellos, ¿no? Pero por lo que sea hubo 2 intentos y es hasta en el tercero donde todo fue... O sea, era aquí, porque era aquí. Era su tiempo, su momento, su lugar. Un editor totalmente apasionado con la idea, totalmente apasionado con el tema. O sea, cuando yo le empiezo a contar, él me dice, sí, o sea, lo que tenemos que hacer, o sea, los pasos que siguen son estos. Y me veía y me decía, ¿por qué no te veo nada emocionada? Y yo le dije, porque no te creo. Ya. O sea, demos los pasos. Y cuando me quiero emocionar y luego me digas que no. Exactamente. Sí. Y cuando yo lo vea, bailaré en un pie. Y así fue, ¿no? En todo momento fue un trabajo muy lindo, ¿no? Con las otras autoras, por esta parte en donde fue fácil, ninguna de ellas estuvo supervisando el cómo, o sea, confiaron, entregaron, hicieron, facilitaron. Sí. El editor igual, ¿no? En todo momento César Aristide diciéndome cómo lo quieres hacer, cómo lo visualizas, cómo te gusta a ti, cómo tú piensas, ¿no? Y 2 cosas que yo le había dicho muy importantes, no vamos a modificar nada. O sea, la autora tiene una visión de cómo es su texto, entonces cosas que sean errores de dedo, de ortografía, órale, ¿no? Ajá, sí. Pero mover cosas, modificar cosas, censurar cosas, quitar cosas, no. Ya. Quitar cuentos o autoras, no. Y la otra para mí era muy importante el orden. El orden es cronológico, pero hay muchas maneras de elaborar un orden cronológico, ¿no?
el orden cronológico es por momento de publicación. Y eso para mí tenía mucho valor porque estudiando mujeres, como yo lo hago, estudiando la literatura de las mujeres, unas se han leído a otras. Claro. Sí. ¿No? Entonces, así como todas las de tu generación tal vez ya leyeron o deberían haber leído a Jasmina Barrera, a Sara Uribe, ¿no? A las que son de mi generación, pues las que son de mi generación ya leímos a Cristina Rivera Garza, a Guadalupe Nettel, y esas ya leyeron a Ethel Krause, y entonces, si no está por orden de publicación, podemos perder ligeramente las influencias de unas y de otras. La intertextualidad y la interdependencia que se va generando en el mundo de la literatura. Es una sinergia, ¿no? Nos nutrimos unas de otras. Entonces, para mí era importante esa línea. O sea, a lo mejor no todas hemos leído a todas, pero existe la posibilidad de haberlas leído o conocido. Y también que ideológicamente, una vez que una idea empieza a estar, ya está ahí, la hayas leído o no, ya existe, ¿no? Entonces, creo que eso para mí tenía mucho valor y esas fueron las cosas que yo dije, no se van a modificar. O sea, yo puedo negociar título, portada, formato, lo que sea, ¿no? Pero esas dos cosas no, porque para mí ahí radicaba el valor de lo que se estaba presentando. Y se logró perfectamente bien. Ya me dieron muchísima agencia, o sea, eso fue increíble porque yo siempre he trabajado con editoriales pequeñas e independientes, entonces la autora en este caso tiene mucha agencia, ¿no? Uno elige todo, el papel, te metes en todo. Y pues yo estaba muy segura de que no iba a ser de esa manera y lo aceptaba. Y no, realmente me dejaron participar muchísimo en cómo el libro se dio. Entonces eso fue pues ya de ahí un regalo extra, ¿no? Que me gusta cómo se ve, me gusta cómo el tamaño, me gusta la ligereza, porque a pesar de que es un libro de 400 páginas casi, o sea, se puede llevar en el bolsillo, no pesa, no tiene una letra hormiga, es agradable a la vista, es atractivo, entonces creo que eso está muy bien. Y lo que yo le decía es algo que desde la portada se ve que es lésbico, se ve que es mexicano, es muy femenino, en morado, ¿no? Porque pues es el color de las lesbianas, de la lucha feminista, o sea, está muy enmarcado en algo que a mí me gusta, me agrada y que expresivamente muestra, y que no tiene una escena de sexo en la portada, ¿no? Porque esa era otra cosa que yo le decía, no quiero un ilustrador, o sea, si se puede ya ahí hagan lo que quieran, pero preferiría que no fuera un ilustrador y sobre todo que no sea un desnudo, ¿no? Ni un beso, ni esta cosa. Yo soy muy erótica, yo tengo muchos libros sobre el tema, ¿no? O sea, a mí me gusta, soy pro-sex, digamos. Pero creo que políticamente también enmarcas y desmarcas, ¿no? Y en este caso yo no quería caer en ese cliché y en ese engaño, porque también poner sexo y besos en la portada promete cosas que este libro no tiene. No es que no hay bastante erotismo, pero no lo consideraría un libro erótico. Definitivamente, sí. ¿No? Sí. Me encanta muchas cosas que has comentado. Digo, primero, qué padre que tuviste la oportunidad de involucrarte más a profundidad con la editorial y del trabajo final, porque sí, justo, o sea, conociendo autores que también han pasado por ese tipo de proceso, sé que no es lo normal. Sé que generalmente, si tienes suerte, te preguntan tu opinión y aunque la expreses, quién sabe si la tomen en consideración. Correcto. Entonces, la verdad, habla muy bien de ahí del proceso que te estuvo acompañando. Y también, bueno, ya abordaste la duda que yo también tenía en el tema de la edición, de cómo había sido, porque obviamente tener tantas autoras involucradas pues suena como una tarea bastante interesante en cuanto, pues no sé, a lo mejor homologar lenguaje, no sé, o sea, pero entiendo que entonces solamente fue como una corrección ortotipográfica, ¿no? O sea, así es. Sobre todo porque gran parte del libro son textos que habían sido previamente publicados. Entonces yo lo que hice fue compilarlos juntos. Entonces, en ese sentido, ¿cómo modificas? Si de alguna manera ya pasó ese trabajo, no solamente de parte de las autoras, sino de edición. O sea, ya alguien revisó y mostró ese cuento y fijó versión de alguna manera. Entonces, pues que unas usan un tipo de comillas, otras, que unas muy coloquiales. Yo lo dejé tal cual, ¿no? Y eso también es respetar mucho la naturaleza, digamos, disonante de toda antología. O sea, las antologías no pueden ser parejas, si las antologías personales a veces no lo pueden ser,
pues mientras más autores y más épocas y pues con más razón son disparejas y es parte de su atractivo y de su belleza, ¿no? Que unas son por ejemplo algunas muy coloquiales, pero es curioso porque también son de distintas épocas. Entonces, una Hilda Salinas, por ejemplo, que es muy coloquial, pero es todo esto como de chido, chale y chévere, ¿no? Y que son ya también palabras que ya marcan, o sea, la juventud de los 80s, no la juventud de ahorita, por supuesto. Entonces, creo que eso también permite abrir ese compás de lo que han querido expresar y cómo. Sí. ¿No? Reina Barrera, por ejemplo, cuenta un cuento de época, ¿no? Entonces, siendo una de nuestras autoras más grandes, o sea, Reina Barrera tiene 84 años en este momento, lo que nos está contando es como 80 años antes que ella. Sí. Entonces, abre muchísimo también ese panorama de que las lesbianas siempre hemos estado, siempre hemos existido, hemos ocupado distintos lugares, pero no tampoco los peores lugares, ¿no? Que eso es algo que sobre todo en la literatura de varones se trataba de mostrar, o sea, las primeras lesbianas que aparecen en la literatura mexicana casi siempre son prostitutas, ¿no? Y siempre están representadas como lo más bajo de una escala social, personas incultas, personas abusadas por los varones, en extrema pobreza, analfabetas, etcétera. Entonces, cuando abrimos ese compás, pues lo que vamos viendo es que también había lesbianas poderosas, ricas, o sea, que en todos los estratos lo ha habido y que hemos tenido distintos mecanismos de existencia y de supervivencia, ¿no? Claro. Y de relacionarnos. Definitivamente. Sí, y por ejemplo, digo, de esta experiencia de pues entrar en contacto con estas autoras con las que se podía, ¿no? ¿Qué ha trascendido a ti a manera personal el tener esto en la mesa? Ha sido muy impresionante porque una de las cosas que es absolutamente inesperada para mí es la relación que se estableció con muchas de estas escritoras a las que no conocía. A las que conocía y varias de ellas las considero amigas y hemos estado juntas en reuniones, en fiestas, conozco sus casas, conozco sus mascotas, sus parejas, o sea, hay una relación íntima, ¿no? Hay otras con las que no tanto, ¿no? Las conozco desde hace muchos años, hemos compartido mesa y cómo eso se ha apretado, ¿no? Ese lazo es ahora más agradable, más profundo, más fluido, y también con esas autoras a las que para nada conocía, ¿no? O sea, conocía sus textos y a ellas no, y que de pronto pues hemos compartido mesa, hemos compartido alguna charla, llamadas telefónicas, entonces sí se modifica y hay una gran generosidad y una gran belleza en cómo trabajan las mujeres, ¿no? En proyectos de mujeres. Creo que es otro tipo de lógica, es otro tipo de trato y de relación, mucho más desmarcada tanto del ámbito comercial como tal y también de los negocios, como que las mujeres hacemos negocios, hacemos cuestiones productivas y laborales con otras lógicas. Y eso que yo siempre he creído y sostenido, rara vez lo he llevado fuera de la frontera de mi propia zona de confort, que son las estudiantes, las amigas, o sea, la red cercana, sino que ahora tuve que salir de ese lugar, ampliar muchísimo la capacidad de esta red y funcionó exactamente de la misma manera y entonces eso es muy sanador también, decir que tanto se puede extender esta red infinitamente. Me encanta. Sí. Sí, me encanta que sea como esta cadena de favores lésbica, ¿no? Casi. Y también hace rato mencionabas un poco de como que habías tenido diferentes oportunidades para llevar este libro pues ahora a su material presencia que tiene el día de hoy y que había habido como ciertas dificultades, ¿no? No siempre sabremos el por qué, pero sí me interesa saber la parte de inicio a fin, o sea, desde que tú concebiste la idea de generar esta antología hasta que ya se publicó. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Hubo algún otro como contratiempo importante? Digamos que del momento en el que yo empiezo a elaborar activamente la antología al momento en que existe el libro como tal, pasaron 3 años, ¿no? Lo cual es muchísimo, porque en realidad la antología, como yo tenía una fecha de entrega para lograr esa publicación que estaba prometida y que fue la que movilizó todo ese trabajo,
esa antología se realizó en 6 meses, ¿no? Wow. Y fueron 6 meses de un trabajo exhaustivo, de unas marchas súper forzadas, esto que decía un poco Lorena, que yo las chicoteaba muchísimo, que no era mi intención, pero era la intención del libro, ¿no? Sí. Entonces fueron esos 6 meses. Y los otros 2 años y medio fueron los tropiezos, las tardanzas, el intento de censura del libro, ¿no? Y varias cosas que escapaban totalmente también de mi conocimiento, ya no digamos de mi control por supuesto, ¿no? Sí. Pero que en realidad no sabía dónde se estaba atorando el asunto, ¿no? Okay. Y bueno, ahí el instinto de decir, pues si no es por aquí, prefiero retirarme, ¿no? En las 2 ocasiones fue eso, después de un tiempo que consideré razonable, de algunas conversaciones que consideré razonables, también decir, no, el libro merece más, el libro merece más. Y ayer lo platicaba precisamente con Criseida, con Lorena, que hubo otras propuestas de hacerlo de maneras como mucho más independientes, que es como yo usualmente he trabajado, y yo decía, es que el libro no es mío, o sea, no puedo hacerlo de esa manera porque un libro de esta dimensión no merece eso. O sea, no merece que solo las mujeres nos ocupemos de las cosas de las mujeres. Eso es muy común. O sea, yo doy muchos cursos que son monográficos de autoras o que son panorámicos de varias autoras. En todos esos cursos, si hay un varón es mucho. ¿No? Y ayer precisamente, bueno, hay formas de verlo, pero había un solo varón en el público. Y entonces de inmediato esta cosa de qué bueno que estás aquí, yo decía, no, no es así, o sea, tampoco tenemos por qué esperar, festejar que nos miren, ¿no? Claro. Pero sí de alguna manera que se hagan cargo. O sea, yo creo que las editoriales ya están en ese momento donde tienen también una responsabilidad de hacerse cargo. Sí. Y que sí tiene que haber esa demanda y esa denuncia, si no, de decir, pues entonces te vale. O sea, ¿por qué? ¿Cómo es posible que autores como Carlos Fuentes, como Octavio Paz se reediten y ahorita estén descubriendo a Rosario Castellanos y a Elena Garro y a Guadalupe Dueñas? O sea, qué bueno que les llegue su momento, pero sí debe de haber una crítica con respecto a que son textos de los 60 y 70. O sea, ¿por qué y cómo funciona eso y cómo pareciera que nada más es como resanar y decir, bueno, pues ya, nunca hubo problema? No, sí hay un problema y sí debe de haber una postura histórica de las que nos dedicamos a esto, de decirlo. Entonces, yo decía, claro, yo lo puedo producir, yo lo puedo pagar para que salga. Podemos hacer una vaca entre todas y juntar, o sea, sí lo podemos hacer así, pero ¿es justo? Correcto. Que siga siendo así. Que todo lo que es de las mujeres lo tengan que hacer las mujeres y solo lo lean las mujeres y solo lo hagan las tesis las mujeres. O sea, yo creo que eso es algo que se puede estudiar y que se puede entender hoy en día como una postura política muy fuerte de parte también del establishment literario. Definitivamente. Sí, creo que está muy fuerte. Digo, también hace poco en Café con Autores estuvimos y vamos a tener en el podcast también a Norma Cerros, que ella también justo habla como de la brecha más como laboral de los trabajos, de los sueldos y así, pero todo el tema del espacio donde la mujer habita, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que ser esta lucha que pareciera en contramarea, pero contundente? O sea, como que, y justo en el espacio literario, como mencionas, justo, o sea, entiendo por completo el tema de la autopublicación, porque creo que también, pues, yo he tomado esa ruta. Sí. Y que si te encuentras con esta censura, te encuentras con espacios, bueno, yo me he encontrado con cafeterías que me dicen que, ay, sí, qué padre tu libro, lee la contraportada, lésbico, gay, no, gracias. Y, o sea, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué? ¿Sabes? O sea, y creo que yo lo siento más en tema de mujer. O sea, porque, por ejemplo, tenemos en Netflix y cosas así, cosas como Heartstopper, que son los chicos gays, y es un boom increíble, y hay muchas series y muchas películas de hombres gays, pero ¿cuántas series y películas tenemos de mujeres lesbianas que tengan ese impacto, esa difusión, ese apoyo económico de ya sea una productora o una editorial? Entonces, qué padre que hayas tenido así los pantalones de, oye, ¿sabes qué? Esto se merece algo mejor. O sea, porque al final, pues,
pues aquí está, o sea. Claro, y sobre todo por la distribución. Sí. O sea, la parte de la autopublicación es hermosa, yo la promuevo mucho. Mi libro más reciente, digamos mío, fue una autopublicación y yo lo hice de esa manera porque también es otra protesta. Decir, ¿sabes qué? Muchas de las editoriales independientes en realidad son impresoras, son intermediarias entre la imprenta y yo. Entonces para eso yo voy directo a la imprenta, hago el libro, no me interesa tu sello, no necesito tu venia y bendición para publicar, porque en realidad ni distribuyes, ni generas los espacios, ni me llevas a ninguna feria, ni etcétera. Correcto. Entonces, ¿como para qué? Si lo voy a hacer todo yo, podemos por lo menos tener la franqueza de voltear el libro y decir, no hay nadie detrás, no hay nadie más haciéndolo, ¿no? Creo que esa es otra batalla. Creo que eso es algo con mis libros. Yo puedo hacer toda clase de experimentos con mis propios libros. Es el territorio del cuerpo. El libro es la extensión también del cuerpo ideológico de una autora, ¿no? Entonces, yo puedo hacer con mis libros absolutamente lo que quiera, pero este libro no es mío. Este libro son 45 años de narrativa lésbica de 37 autoras que no son yo. Sí, exacto. ¿No? Entonces, yo pues quería eso, ¿no? Que tuvieran esa distribución, que existiera esta posibilidad del encuentro casual con el libro. Yo creo que eso es lo que hay que promover. Ese no va a convertirse lamentablemente en un libro de texto, no se los van a dejar leer en la secundaria y en la prepa. Entonces, toda la otra lectura que hay en México es lo que se llama lectura de ocasión. Tiene mucho que ver con que te tropieces con el libro. Entonces, ahora se puede. Ahora alguna lesbiana, bisexual, heterocuriosa, lo que sea, se pudo haber tropezado ya con este libro. Y eso que decías, la razón también por la que estoy aquí en Monterrey es porque fue la única ciudad del país donde se agotó. Ah, con razón no lo encontraba. Entonces, eso es un indicador súper interesante, porque si contrastamos con lo que decía Criseida anoche en la Casa del Libro, ella decía, yo le tengo muy, muy poca fe a Monterrey, ¿no? Entiendo de dónde viene el pensamiento. Y del otro lado está eso. O sea, en todo el país, el único lugar donde se agotó y el primer lugar donde se agotó fue Monterrey. Wow. Entonces también eso quiere decir que las necesidades están a veces ocultas, no expuestas, ¿no? Definitivo, sí. Y en ese sentido es donde entra la distribución. Puedo topar con el libro y adquirirlo y no tengo que irlo a buscar a una sex shop y todo lo que hemos... que empieza por esa necesidad de encontrarlo y por este lado de esa pericia, porque muchas habrán dicho, no hay libros. Y ya se habrán quedado ahí, no habrán llegado tan lejos como nosotras a las fotocopias, a las bibliotecas, o sea, hay grados. Claro. ¿No? Entonces creo que es increíble que pueda estar en el primer grado, en el más obvio. Me encanta. Y mira, está bien interesante ese dato de que yo no sabía, porque te digo, cuando yo vi la publicación, pues me arranqué a buscarlo en línea, de que dónde está, no lo encontré en Monterrey, dije qué raro, lo compré en Sótano de Ciudad de México, y ya me llegó, pero pues justo creo que es bien importante de que en la cultura regia, pues sí, o sea, muchas personas todavía están como ocultas en el closet, con todo este miedo social del rechazo, la familia, pero bueno, que se acabe, creo que justo precisamente habla de esta necesidad de quiero sentirme identificada, quiero sentirme escuchada, quiero poderme proyectar en las historias de estas otras mujeres, entonces pues sin duda, pues no sé, me hace muy feliz saber este dato que nos acabas de arrojar. Que más lesbianas lean este libro. Sí, que ya lo están leyendo, o sea, que ya lo encontraron o que ya lo buscaron o que ya lo estaban esperando y eso es maravilloso, ¿no? Creo que eso ha sido muy lindo, un intercambio muy lindo, una posibilidad muy linda del libro. El haber viajado hasta acá, como te decía, yo nunca había venido a Monterrey, no había tenido prácticamente a qué venir, ¿no? Y entonces una como escritora hace la vida del libro, o sea, el libro llega a Tijuana, llegas a Tijuana tú, el libro no llega a Oaxaca, pues no llegas a Oaxaca tú, y así de alguna manera. Entonces el libro me trajo aquí y creo que ha sido en ese aspecto una aventura maravillosa también. Ay, qué bonito, me alegra que tu experiencia regia esté siendo así de positiva y sé que seguirás haciéndolo, sé que todavía tienes más presentaciones, para cuando salga este episodio seguramente ya estarás de vuelta en Ciudad de México, pero te deseo mucho éxito en esas charlas y en el grupo de lesbianas, bueno, yo estoy en varios de WhatsApp, te digo, se está
se escucha, o sea, se sabe, entonces pues yo tengo mucha fe en que seguirá siendo el éxito que ya es. Muchas gracias. Y bueno, yo quiero que la gente te pueda encontrar en más lugares. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde pueden encontrar los libros? Tus libros también, además de todo. O sea, ¿dónde podemos saber más de ti? Bueno, yo estoy altamente localizable, entonces eso es bueno. Así, Artemisa Telles en Facebook, en Twitter, en Instagram. Tengo una página, ¿no? www.artemisatelles.com. Entonces ahí, bueno, se pueden, tiene toda la información sobre los libros, en qué librerías está cada uno de los libros, porque pues lo que decíamos, cada uno tiene su propia distribución, sus propios canales de distribución. Algunos los tengo en distintas partes de la República, otros solo en la Ciudad de México, unos se venden en línea. Entonces, bueno, ahí en la página lo pueden ver, y en las otras pues ya me amigan, me siguen o lo que sea, y estamos en contacto para los cursos, para los eventos y para la venta de los libros. Fabuloso, estoy segura que la gente te va a empezar a seguir y eso espero. ¿Y algún último mensaje que te gustaría dar, ya sea en cuanto al tópico lésbico, en el tópico literario, algo que te gustaría que la gente se quede? Siempre les digo, y esa es mi parte de tallerista, que si tienen deseos de escribir, escriban. Que si tienen ganas de leer algo que no han encontrado para leer, entonces es que les toca escribirlo, porque uno escribe los libros que le gustaría haber leído, ¿no? Entonces, que no, en ese camino no tengan miedo, porque creo que muchas mujeres no escriben o no publican cuestiones lésbicas porque piensan que eso va a detener sus posibilidades, ¿no? Sí. Y yo creo que es eso, la red es mucho más grande que el prejuicio, que la malevolencia del sistema, y que sí vale la pena expresar, decir, hacer lo que uno quiere hacer. Me encanta. Sí, sin duda por completo resueno con ese mensaje y espero que más personas se inspiren a poder compartir aquello que necesita que el mundo lea. Pues muchas gracias, Artemisa. La verdad estoy muy contenta de haber compartido este espacio contigo, de haber tenido la oportunidad de ir a tu firma, que me hayas firmado mi propia copia. Estoy muy contenta, estoy segura que vamos a seguir en contacto y nada, pues muchas gracias por visitar aquí la Tierra Regia y espero que nos estemos escuchando próximamente. Así será. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias.